Hola, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien en donde estén, en diversas ciudades. Mi nombre es Oscar Piña y yo voy a hacer la presentación del día de hoy con respecto a cómo postular a una universidad muy buena, las mejores en el mundo, y al mismo tiempo obtener una beca, ¿no? Así que voy a compartirles una presentación. Ok, ¿la puedes ver, Roberto? Sí. Sí, todo bien. Se puede ver. Ok, genial. Bueno, el tema de hoy es estudio en la Universidad Becado, ¿no? Básicamente, nosotros somos Masters College y brindamos todos los servicios necesarios para que en general alguien que quiere estudiar en una universidad en el extranjero, particularmente en una universidad top, lo puede hacer inclusive con beca, ¿no? De hecho, en nuestra experiencia, la mayoría de nuestros alumnos ingresan con beca. Prácticamente todos ingresan y un buen grupo de ellos, yo diría el 90%, obtiene una beca. Yo soy Oscar, tengo más de 20 años de experiencia haciendo este trabajo. Yo vengo del mundo de finanzas e inversiones. Estudié también en Estados Unidos, eh, becado con assistantships y becas. Me quedé a vivir muchos años y ya luego fundé Masters College y comenzamos a hacer este trabajo que es básicamente preparar a nuestros alumnos para que ingresen a las universidades y que les vaya bien, ¿no? En toda su carrera profesional y personal. ¿Por qué estudiar en una universidad top de nivel mundial, ¿no? Quizás es una buena pregunta, ¿no? De repente algunos estarán pensando, ¿valdrá la pena versus la oferta local que puede haber en mi país? Y en realidad sí vale la pena. Yo voy a mencionar algunas razones ahora. En términos generales, las universidades top están básicamente en otra dimensión, ¿no? La dimensión que las universidades internacionales tienen es muy alto. Y voy a mencionar algunas razones, ¿no? Una universidad top tiene una reputación académica a través de los rankings, pero también a través de sus profesores. Hay profesores que tienen premios Nobel, por ejemplo, o han ganado premios internacionales o han hecho descubrimientos importantes en todas las distintas eh, profesiones que uno se puede imaginar, ¿no? Tiene una destacada trayectoria de investigación en las universidades. Luego tiene una red muy grande de alumnos exitosos que por supuesto te ayudan al momento de buscar trabajo. Y, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere trabajar en Google en California, estas universidades tienen exalumnos y que ayudan a las nuevas promociones, ¿no? A las nuevas generaciones que terminan, los ayudan a conseguir trabajo, por ejemplo, en Google o en Meta o en OpenAI o lo que quieras, ¿no? Procter Gamble, un banco de inversión en Wall Street, lo que desees. Posee recursos y tecnología de vanguardia. Por ejemplo, estaba hablando con un alumno que estudia ingeniería aeronáutica y en su primer semestre, eh, uno de los cursos era armar un globo aerostático y volarlo, ¿no? Y básicamente si volaba el globo y les iba bien, aprobaban el curso. Eh, este tipo de cursos son caros porque cada alumno con su grupo tiene un globo aerostático y tiene muchos recursos, ¿no? Versus quizás lo que en países latinoamericanos uno estudia, que típicamente en los primeros ciclos son, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Él desde el primer ciclo ya estaba volando un globo aerostático. Las universidades top reciben financiamiento digamos, muchas fuentes y tienen mucho dinero, típicamente, ¿no? Estas universidades se ingresa por mérito, ¿no? No se ingresa porque quizás uno paga directamente y tiene un proceso de selección sencillo, ¿no? Acá es un proceso riguroso
y no existen convenios, simplemente uno ingresa por mérito. Bueno, dicho sea de paso, por favor, si voy a estar en la exposición, pero si alguien quiere me puede interrumpir y con mucho gusto aclaro uno de los temas, o si gustan al final, que es en realidad lo que yo me voy a enfocar, es responder sus preguntas, podemos regresar a alguno de estos temas. Ok, estas son algunas de las mejores universidades en el mundo, no son todas, son solamente algunas. Por ejemplo, tenemos a MIT, que está en Boston, es muy conocida por ingeniería, pero en términos generales es buena en prácticamente todo lo que enseñan, ¿no? Tenemos a Oxford en Inglaterra, Harvard en Estados Unidos, también en Boston, Cambridge, Stanford, California, Caltech, Universidad de Pensilvania, la Universidad de California, Cornell en Nueva York, la Universidad de Chicago, Princeton en USA, Yale, Columbia, Nueva York, London Business School para los que les gustan negocios, LSE, la Escuela de Economía en Inglaterra también es muy buena, ¿no? Entonces hay una oferta muy grande y además eh, quizás si hay alguna carrera que no exista o no tenga mucha difusión o quizás las oportunidades de trabajo no son muy buenas en tu país, en estas universidades de que estamos hablando del mundo desarrollado, sí existen estas oportunidades, ¿no? Todas estas universidades están rankeadas, digamos que yo recomendaría, nosotros trabajamos aproximadamente con las 150 mejores universidades en el mundo, son las que nosotros recomendamos. Más allá de eso, quizás ya el beneficio no es tan alto versus una universidad local, ¿no? Es por eso que recomendamos a las mejores universidades, que es donde realmente vale la pena viajar, el esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, acá tenemos algunos de nuestros casos de éxitos con nombres y apellidos. Antonella Mazzini, ella estudió con beca completa en el MIT. Sócrates Osorio, él está estudiando, debe estar en el tercer año ya estudiando sistemas, computación en Berkeley, en Silicon Valley. Por ejemplo, él su primera práctica la hizo en Google y la segunda práctica fue en Meta y se va por la tercera, creo, y es en ChatGPT, ¿no? Su Moncada, ella es peruana, particularmente de Arequipa. Ella también está con beca completa, estudia en Arizona State University y estudia arquitectura. Nils, 50% de beca, en realidad creo que Nils tiene una beca completa ahora y él está en la escuela de medicina, creo que se está graduando estos días. Rubén, él estudió, por ejemplo, ingeniería civil en Columbia University con 70% de beca al comienzo, pero creo que esa beca terminó siendo un poco más en el último año. Bueno, a ver, voy a mencionar algunos casos en los que yo he trabajado directamente para que se den una idea, ¿no? Bueno, ella estudió ingeniería mecánica, como les comenté, en el MIT con una beca completa. La beca completa, de hecho, de paso, no se la otorgó el MIT, sino se la dio directamente Mark Zuckerberg. Es decir, como les decía hace unos minutos, el financiamiento viene de varios lados, no solamente de, de la universidad, sí, hay becas que la universidad otorga, los profesores, pero también están los amigos de la universidad, están los exalumnos, las ONGs, etcétera. Hay todo un ecosistema alrededor de estas universidades, como se podrán imaginar, con mucho dinero, que están dispuestos a asistir a las personas que se lo merecen. Ella trabajó conmigo en la asesoría para la postulación, ingresó a todas las que quiso y finalmente decide estudiar en el MIT, ¿no? Con una beca completa que incluye todo, no solamente la universidad, sino también casa, comida, computadora, viajes, absolutamente todo. A ver, una de las cosas importantes que hay que hacer para postular es escribir ensayos, ¿no? Y en el caso particular de Antonella, eh, los ensayos del MIT son preguntas. O sea, digamos, los ensayos, ¿qué es un ensayo? Uno podría pensar en
en escribir algo general sobre ti, algo contando tu historia, etcétera. Sí existen estos ensayos, pero también existen estos, como es el caso del ensayo del MIT. No voy a leer, la respuesta en inglés está a la izquierda, lo voy a leer en castellano, aunque quizás aún no sepas qué carrera quieres estudiar, qué departamento o programa del MIT te atrae y por qué, y le dan 100 palabras o menos. Y esta respuesta la hicimos juntos, ¿no? Bajo mi asesoría. La magia siempre me ha fascinado, lo adivinaste, yo soy fanática de Harry Potter. Sin embargo, con el paso de los años, me di cuenta que, por desgracia, desafortunadamente, esta carrera no estaba disponible. O sí, nací siendo una niña muy curiosa, dice la versión original. Por eso pasaba tardes enteras sentada frente a la computadora de mi padre, googleando por qué los aviones no se caen. Durante esas horas me di cuenta de que la magia sí existía a través de la ciencia. Por eso me interesan los departamentos de ingeniería eléctrica y física del MIT. Quiero hacer magia, quiero hacer descubrimientos que cambien nuestro mundo, ¿no? Entonces, esta no es una respuesta que se ha hecho en un día, ¿no? Es una respuesta que fue trabajada por varios meses para que finalmente se presente a la universidad. Por supuesto, este es uno de los requisitos, también tienes que presentar exámenes de razonamiento, que se llama SAT, tiene una sección de matemáticas y verbal, tienes que demostrar que sabes inglés, te tiene que haber ido bien en el colegio, si es que estás en el colegio o en la universidad, si es que vas a postular una maestría, ¿no? Bueno, acá está Antonella, ¿no? Con sus amigos, en la foto del medio, como la podrán ver, está junto a Mark Zuckerberg, que fue quien financió todos sus estudios, ¿no? Y me parece que el personaje que está abajo es Will.i.am, en fin, o sea, sí vas a estudiar en un sitio muy top y vas a ver cosas, muy pocas personas van a ver de tu misma profesión, pero también la exposición que tienen y el roce que tienen desde todo punto de vista, porque todos estos chicos que están acá también son muy inteligentes, ¿no? Y muy dedicados. Entonces, la sinergia que se crea estudiando en una universidad como esta es mucho más grande que quizás en otros lados, ¿ok? Sócrates también, él se preparó con nosotros. En este caso en particular, Sócrates obtuvo en el examen 1530 del SAT, es el examen de razonamiento. También estudió con nosotros para el examen TOEFL, fue admitido a muchas universidades, tenemos una muy linda relación de ya hace años. Él en particular recibe 4 becas actualmente, siendo la más importante la beca Rice, que es completa, y al igual que Antonella le paga absolutamente todo, ¿no? O sea, cuando digo todo es todo, casa, comida, pasajes de avión, para cuando regrese a su país, los libros, computadora, absolutamente todo. Bueno, igual acá a él lo pueden encontrar en la página web de Rise, ¿no? Está con un nombre completo, completamente, digamos, público su perfil, ¿no? Acá está con sus amigos, estudiando en la universidad, pero también viajan, ¿no? Por ejemplo, miren esta foto, ¿no? O sea, con todos los pasaportes. Es importante mencionar que cuando uno estudia en esta universidad, en cualquiera de estas universidades, la clase es internacional, ¿no? Entonces estudias con americanos, pero también con colombianos y chinos, hindús, franceses, rusos, alemanes, de todas partes del mundo, ¿no? Ok, este es el caso de Sumoncada. Ella es particularmente de Arequipa y estudia arquitectura. Acá está junto con su mamá y su papá. Ellos también confiaron en nosotros. Eh, las admisiones, como les digo, nosotros vamos a las mejores. No tiene que ser necesariamente Harvard, puede ser una de las top 100, 150. Arizona es una de esas universidades. Y la familia pues súper contenta, confió en nosotros y fue admitida a varias universidades y con una beca completa. Esta beca, por ejemplo, fue otorgada por un benefactor peruano
que le paga toda la universidad a su, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo contar? Antes de pasar a otras cosas, ya terminó el primer ciclo de la universidad, está muy contenta y a veces las becas llegan, hay que tener paciencia, ¿no? No llegan en el primer día. En el caso de Su, ella fue admitida y luego de unos meses de una espera un poco tensa porque no tenían todo el dinero, consigue toda la financiación. Entonces hay que tener paciencia. Bueno, acá está Su en sus diferentes actividades. Me imagino acá está con su papá a la derecha en su habitación y bueno, en su vida de universitaria, ¿no? Acá está, es otro caso, Rubén. Rubén estudió en Columbia University en Nueva York, también becado. La beca en el caso de él llegó justo antes de comenzar la universidad. En un viaje, la familia fue a Nueva York. Básicamente habló con el departamento que ve la ayuda financiera, explicó el caso, que no tenían todo el dinero para pagar. Cuando él recibe la carta de admisión no tenía ninguna beca, pero viajan a Nueva York, conversan con la universidad y de regreso te regresan, la familia regresa con una beca de 70% luego de haber explicado el caso y luego le incrementan la beca hasta, me parece, 90%. Acá está Rubén, de hecho, al costado está su hermano, quien también fue asesorado por nosotros, y su hermano estudia en Purdue, ¿no? Bueno, acá tienen otra vez la vida de ellos, de los chicos en Estados Unidos en este caso, a la derecha con toda su familia, y justamente les decía con su hermano que ingresó perdió y que también fue asesorado por nosotros, ¿no? O sea, la familia, el primer caso fue el de Rubén, pero también trabajamos con sus hermanos y típicamente cuando nos conocen y ven que se dan los resultados, ya toda la familia trabaja con nosotros. Con respecto a la ayuda financiera, esta es información eh, pública, en este caso de Harvard, en donde explican cuánto cuesta Harvard, ¿no? Eh, y eso es de la página web de Harvard. O sea, si ustedes entran, acá está el link y todo, lo van a encontrar, ¿no? Y básicamente dice, y lo voy a leer, este cuadrito de acá, el 25% de las familias en Harvard no pagan nada. Voy a repetir, ¿ah? El 25% de las familias no pagan nada, o sea, un cuarto de la clase no paga nada. El 55%, o sea, más de la mitad de la clase, recibe una beca. En sencillo, la mitad de la clase está becada y la otra mitad de la clase sí paga. En promedio, son $13,000 lo que paga una familia un año estudiar en Harvard, son 4 años, y el 100% de los estudiantes se puede graduar sin deuda. Bueno, esa es más información al respecto, no lo voy a leer todo, pero básicamente Harvard dice que si tú ingresas a Harvard y tienes ingresos de $200,000 o menos, no vas a pagar la universidad. La universidad es completamente gratuita. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué necesitamos para ingresar a una universidad como esta y obtener una beca? Como les digo, es todo un proceso que toma su tiempo. Hay muchos requisitos que tenemos que cumplir. Exámenes de inglés, de matemáticas, escribir ensayos, cartas de recomendación, etcétera. Pero en el fondo, lo que tú necesitas para ingresar para lograr todo eso, necesitas tiempo y fuerza de voluntad. No rendirse y ser resiliente, porque quizás en el primer examen no te va muy bien y vuelves a presentar otro y te va muy bien y con ese postulamos. Hay que entender que eres de Latinoamérica y te va a tomar un poco más de tiempo, sobre todo por el tema del inglés, pero también cultural, que alguien que tenga un inglés nativo, porque todas estas universidades enseñan en inglés, o sea, la mayoría están en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, etcétera, pero estas enseñan en inglés porque es el idioma universal en el mundo, ¿no? Hay que tener un plan de trabajo. Nosotros asistimos a nuestros alumnos a que estén muy bien organizados
y que hagan todo lo necesario para que sus probabilidades aumenten. De hecho, nuestra tasa de éxito es 100%. O sea, todos nuestros alumnos que hacen este proceso de manera correcta ingresan a alguna de sus opciones. Y sí, por supuesto, tienes que invertir tu tiempo en primer lugar, pero también pues tienes que pagar para el examen TOEFL, para el examen SAT, para las traducciones de tus notas, simulacros, comprarte un buen diccionario y no usar internet. Inclusive, alguna universidad te puede pedir conocerte en persona y te toca ir a Nueva York y comprar el pasaje y todo eso, que es una platita, pero vale la pena si es que vas a ingresar a una de esas universidades y mucho más si aún es con beca, ¿no? Eh, bueno, acá hay algunos casos de nuestros alumnos, eh, como les mencionaba, en las mejores universidades, eh, Stanford, MIT, Chicago, Dartmouth, NYU, UCLA, la que ustedes quieran, ¿no? eh, de las buenas, porque voy a mencionar que también hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo, hay como 4.500 universidades, pero no las 4.500 son buenas, ¿no? Hay, digamos que máximo 500 universidades buenas y las otras 4.000 no son buenas. Entonces hay que saber elegir bien a qué universidad ir. No es suficiente que esté en Estados Unidos, no es suficiente que esté en Miami, por ejemplo, para que sea una universidad buena, ¿no? Y bueno, esos somos nosotros, ahí están nuestros teléfonos, nuestro número de contacto. Y yo encantado de responder algunas preguntas que ustedes puedan tener o quizás quieren que regrese a algún punto de la presentación que explique un poquito más algo. Así que son bienvenidas las preguntas, las pueden, no sé Roberto si vas a abrir el micrófono o si gustan las pueden hacer acá en el chat y yo con mucho gusto las respondo. Sí, claro. Justo les quería comentar de que tengo las preguntas que han dejado ustedes en el formulario al momento de registrarse. Pero de cualquier modo, si la quieren hacer directamente a Oscar, nuestro director, son totalmente, lo pueden hacer definitivamente. Así que cuando gusten. A ver, dale Roberto. A ver, puedo comenzar con una. Em, Aquí tengo una. ¿Cuáles son las oportunidades de financiamiento para posgrado en ciencias como la de Nils Pacheco? Las oportunidades de financiamiento para ciencias como la de Neil Pacheco hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, otra vez, ¿no? Cuando uno ingresa a esta universidad, ya desde el momento que ingresas a una de estas, y si estás en la parte superior de la admisión, digamos, eres de la mitad de la clase para arriba, estás considerado para obtener una beca, ¿no? Te consideran para obtener una beca. Y dependiendo de lo que tú hagas, estos, por ejemplo, en el caso de ciencias, hay muchos institutos y centros de investigación que tienen su propio presupuesto. O sea, el comité de admisiones tiene un presupuesto y te lo puede otorgar. En el caso de Harvard, por ejemplo, el 25% de la clase no paga nada. Pero luego están estos centros de investigación, etcétera, que también tienen proyectos e investigaciones. Y ellos reclutan a los alumnos y a cambio les ofrecen financiamiento para justamente pagar la universidad. Entonces, eh, sí existen muchas oportunidades y es cuestión de buscarlas. Eso sí, o sea, no te van a llegar las cosas del cielo. Tienes que estar muy bien preparado en primer lugar y tienes que tocar puertas. Pero todos los que están muy bien consiguen financiamiento. Aníbal, me parece que tiene alguna pregunta. A ver, lo puedes abrir, no sé, Y Roberto. vale, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Una noches. consulta. En Inglaterra hay varias universidades que son buenas. Creo que están alrededor de al año pagar como $30,000 equivalente más o menos. En estas universidades también se puede conseguir becas o algún tipo de descuentos o media beca o un porcentaje de beca. Una pregunta, ¿es para pregrado o posgrado? Pregrado. Pregrado. Ok.
Claro, sí, en Inglaterra también existe financiamiento. Es un poco menor que en Estados Unidos, por ejemplo, porque como se podrán imaginar, hay más dinero en Estados Unidos, entonces las becas son más grandes y hay más en Estados Unidos versus Europa, pero también existen becas. Y típicamente lo que yo he visto, hay varias becas, los alumnos algunas veces consiguen más de una beca. Recuerdo el caso de alguien que su primera beca fue del 50% y luego consigue otra beca del 50%, con lo cual cubre todo, ¿no? Entonces sí existen, pero como les digo, las becas típicamente son por mérito. O sea, no son becas solamente porque de pronto no tienes el dinero para pagarlo. En primer lugar, tienes que ser admitido. Y esa es la parte más difícil, ser admitido. Porque no cualquiera ingresa a estas universidades. Tienes que tener un nivel de resultados, de preparación, de ensayos, de examen de inglés, de matemáticas, muy bueno, ¿no? Entonces, una vez que demuestras eso, lo otro cae por su propio peso, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, Aníbal. Sí, sí, es claro que cuando o sea, la clave acá es en ingresar a la universidad y dependiendo de la universidad, las circunstancias, y etcétera, 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 como tú dices, cae por su propio peso la beca, ¿no? En Sí, este caso, para Inglaterra, de lo que tú conoces, en verdad no conozco mucho todavía, recién estamos investigando, ¿qué porcentaje de becas se puede lograr o qué porcentaje de descuento se puede lograr en estas universidades de Inglaterra, ¿no? claro, a ver, sí, se puede, a ver, hay varias cosas. Hablemos un segundo de Inglaterra. A ver, en Inglaterra las becas típicamente pueden llegar hasta 50%, ¿ok? En Estados Unidos normalmente pueden llegar hasta 100%, ¿no? Pero también puedes acumular becas, o sea, puedes tener dos becas. O la primera paga el 50% y la otra puede pagar el otro 50%. Pero ¿qué pasa en Inglaterra? Primero, de que tienen en general, es un país más pequeño que Estados Unidos y no tiene tanto dinero como Estados Unidos. Entonces, sí hay becas, pero no son tantas, en primer lugar. ¿Ok? Y si es que se da la beca, son pocas las que llegan a 100% de beca. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y lo otro que sucede en pregrado es que dependiendo de cada país, la aplicación es viable o no. Por ejemplo, algunas universidades en Inglaterra requieren ciertos requisitos que en ciertos países es difícil de cumplir. Me explico. El sistema inglés, el colegio, la escuela, son 13 años, ¿no? Y hay algunos países, como por ejemplo el Perú, en donde el sistema de colegio es 11 años. Entonces, esa diferencia de 2 años de educación de colegio, algunas veces es un poco difícil de cubrir y subsanar, ¿no? Entonces, la admisión no que sea imposible, sino que no es directa, de pronto te piden hacer unos cursos, etcétera, etcétera, y luego puedes aplicar. En cambio, en Estados Unidos, también son 12 años versus, por ejemplo, los 11 años en Perú, pero son un poquito más abiertos a recibir chicos que han estudiado un sistema en donde son 11 años. Por otro lado, típicamente las universidades en Estados Unidos tienen un valor más alto que el de, por ejemplo, Inglaterra, pero entonces si uno ve, digamos, el precio de lista, ¿no? Sin becas, sin nada, tú puedes ver el monto de Estados Unidos puede ser el doble que en Inglaterra, pero cuando ya ingresa a tallar la beca, las cosas se dan la vuelta. Y estudiar en Estados Unidos te puede costar gratis, mientras que en Inglaterra te va a costar un poco de dinero, inclusive si es que obtienes un poco de ayuda financiera. ¿Ok? Entonces, sí hacemos postulaciones a Inglaterra, pero, por ejemplo, quienes tienen el bachillerato internacional es un poco más sencillo hacer una postulación en Inglaterra, mientras que los que no tienen el bachillerato internacional es un poco más difícil.
Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, no es requisito tener el bachillerato internacional. Entonces, hay muchas escuelas que no ofrecen el bachillerato internacional. Entonces es más viable, por eso es que es un poco más viable una admisión en Estados Unidos, dado que no tienen ese requisito. ¿Ok? Bueno, Roberto, no sé si tienes a otras consultas. Claro, tengo una pregunta interesante aquí, eh, la cual es la siguiente. ¿Qué estrategias podría implementar en el Gap Year para obtener una beca completa? A ver, eh, miren, el Gap Year, para comenzar el Gap Year es, uno postula a la universidad típicamente el año en que terminas el colegio o la escuela, ¿no? Entonces, si tú no postulas en el año que estás terminando la escuela, sino al año siguiente, o sea, ya se acabó la escuela y postulas el otro año, entonces pasa un año, eso se llama gap year, ¿no? Y postulas, digamos que luego de que acaba la escuela, ¿ok? En primer lugar, eso a algunas universidades no les gusta mucho porque dicen, ¿por qué no aplicaste durante la escuela, no? Estabas en el colegio, deberías haber aplicado en el último año, ¿ok? Se puede subsanar, sí, pero en primer lugar tienes que explicar qué hiciste en el gap year. Y lo que hiciste tiene que ser interesante, ¿no? Nosotros sí sabemos cómo resolver ese primer tema. Ahora, para mejorar tus chances, que es la pregunta, ¿no? ¿Qué haces en el gap year para mejorar tus chances? Bueno, todo va a depender también de a qué universidad quieras aplicar, ¿no? Si quieres aplicar a una super top tipo Stanford, por ejemplo, y tu SAT estaba en 1300, yo lo primero que te diría es estudia y presenta nuevamente el examen SAT para llegar a un 1520 o 1550 idealmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en el gap year? Básicamente, todos los requisitos que te pide la universidad, como por ejemplo el examen SAT, o de repente tienes un TOEFL que cumple con el requisito, pero con las justas, digamos que un 90, yo lo subiría a 100. Ahora, con respecto a las actividades extracurriculares, sí se pueden hacer. Yo recomendaría hacer cosas que realmente te gusten y que no fuerce, qué sé yo, hacer un voluntariado en un hospital si es que realmente no te gusta, porque si te gusta en buena hora, ¿no? Porque tienes otras cosas que preparar, como los exámenes, como los ensayos, etcétera, ¿no? Si al mismo tiempo tienes un poco de tiempo y te gusta para tocar la guitarra en una iglesia, en buena hora, o un concurso de matemáticas, o lo que sea que te guste, pero tienes que darle prioridad no necesariamente a los extracurriculares, sino a tu postulación. O sea, cada persona es diferente, ¿no? La pregunta es bien abierta, pero la respuesta también en términos generales es mejorar la postulación. Y la postulación se mejora en primer lugar con los exámenes, en segundo lugar con los ensayos, que es otra parte importante, ¿no? Mejorando tu inglés. Y si aún así te queda tiempo para hacer actividades extracurriculares, en buena hora. Pero cada caso es diferente, ¿no? Así que habría que ver en profundidad qué cosa, cuál es la situación para darte una recomendación más precisa. Ok, Roberto, ¿tenemos más preguntas? Sí, claro. Tengo varias más. Bueno, Sí, tenemos por un favor, asistente que está levantando la mano. Adelante. abre el micrófono, por favor. Hola, ¿No? Buenas noches con todos. hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Máximo? Mucho gusto. Quería hacer una consulta. Vi bastante lo que es los ensayos, también currículas extracurriculares, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, mi menor hija bueno, participa en lo que es ajedrez. ¿Esto también es válido para una entrevista o participar para una beca? Claro, sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una lista, voy a abrir mi cuaderno y voy a mostrarles, voy a hacer una lista de los requisitos en términos generales para postular, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a compartir acá mi...
Ok, a ver. Entonces, las personas que aplican a las universidades tienen que, en resumen, presentar un expediente, ¿no? Y voy a hacer una lista, y en este ejemplo voy a hacer el ejemplo de que quieres comenzar a estudiar en la universidad en el año 2026. Entonces, hay dos fechas para aplicar. La primera es en octubre, noviembre del 2025, ¿no? Y en enero del 2026. Estas dos fechas son para el inicio de la universidad, que típicamente comienza en agosto o septiembre del 2026, en este ejemplo, ¿no? O sea, digamos, si alguien está terminando el colegio ahora, está en el último año de colegio, tiene que aplicar este año en octubre, noviembre y en enero del 2026 para la universidad que comienza en agosto o septiembre del 2026. ¿Qué es lo que tiene que presentar? Tiene que presentar un examen que se llama SAT, que es un examen de razonamiento matemático y verbal, todo en inglés, por supuesto. El examen TOEFL, que es el examen de inglés. Tiene que escribir unos ensayos. Hace unos minutos mostré uno de los ensayos. Cada universidad tiene sus ensayos. Algunos son más complicados, otros son más fáciles. Típicamente la pregunta puede ser un poco más sencilla, la parte difícil es la respuesta, para que destaques de todo el resto que les están preguntando lo mismo, ¿no? Tenemos las cartas de recomendación del director del colegio, por ejemplo. En algunos casos, dependiendo de la universidad, porque ellos son los que deciden, tienen entrevistas. Últimamente también tenemos videos, piden que graben videos. Y tenemos el tema de los extracurriculares, ¿no? En los extracurriculares es una lista amplia, porque cada uno tiene su mundo, ¿no? Entonces, en términos generales, estamos hablando de deporte, ¿no? Vóley, básquet, fútbol, natación, karate. Puede ser también arte, ¿no? Pintura, música, lo que sea. Puede ser también ayuda social, voluntariados, etcétera, ¿no? Entonces la lista es grande, o sea, puedes tocar la guitarra en la iglesia, pues quizás tu familia ayuda a una ONG en Navidad para regalarle a los niños juguetes. Es muy diverso lo que está dentro de extracurriculares. Y todo este expediente se tiene que presentar, digamos que a fin de año, ¿no? Ahora estamos en mayo, todo este expediente lo tienes que presentar a fin de año o a más tardar en enero del 26, para el inicio de las clases de agosto-septiembre del 2026. Todos son importantes, pero hay algunos que son más importantes que otros. Entonces yo le voy a poner 10 a lo más importante y 0 a lo menos importante. ¿Ok? Entonces este examen, recordemos que están aplicando a la universidad, que es el examen de razonamiento, le pongo 10. Estos ensayos, que por ejemplo te pueden preguntar, ¿y por qué quieres estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? También pesan como 10. Este examen, que es el examen de inglés, yo le pongo un peso de 8. Las cartas de recomendación tiene un peso de 8. La entrevista le pongo un peso de 9. Los videos le voy a poner 7. Las actividades extracurriculares le voy a poner 5. Entonces, respondiendo a la pregunta puntual, si tu hija sabe jugar ajedrez, es campeona, etcétera, en buena hora y va a sumar puntos, pero suma mucho más este y estos tres, ¿no? Entonces, digamos, para que el, esto que ella practica, que es el ajedrez en particular, sume, tiene que estar también de la mano con todas las otras secciones de la postulación, pero en particular con estas tres, ¿no?
porque puede ser la campeona mundial de ajedrez, pero no sabe inglés, no le va a ir muy bien, ¿ok? Entonces sí suma, pero hay otras cosas que suman un poco más. Entonces hay que ser, digamos, inteligente cómo usan su tiempo. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas tenemos, Roberto? Sí, justo tengo una pregunta que me ha caído por el chat. Em, Me dicen, hola, para el programa conjunto MBA MPP de Harvard Business School, pregunta número uno, ¿qué tan viable es obtener una beca del 100% considerando que no cuento con ahorros significativos, mi historial académico no es sobresaliente y he realizado actividades de voluntariado con y sin certificado? Esa es la primera Ya, pregunta. La segunda ya. pregunta Espérate, es, espérate, ¿de la misma persona? sí, 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 es de la misma persona. Ya, dame un segundo, ¿Vale? déjame primero responder esto, ¿ya? Porque este caballero, señorita, no sé, quiere estudiar en Harvard, como se podrán imaginar, no es cualquier universidad, con beca, ¿no? Bueno, tiene un primer problema, que es que su rendimiento académico no es sobresaliente. No sé exactamente qué significa. No sé si significa que tu rendimiento académico es malo o es promedio, ¿no? Pero si vamos a suponer que tienes un rendimiento académico promedio, no es el primer puesto, pero es un buen rendimiento, pero no es el mejor. Es ahí donde entra, a ver, tú estás hablando de MBA, MPP, son las maestrías, es ahí donde entran los exámenes. O sea, el examen es algo que mide a todo el mundo con la misma vara. A diferencia de, por ejemplo, o sea, a ver, hay universidades, por ejemplo, o colegios que otorgan las notas un poquito más fáciles, ¿no? Hay otras que son más exigentes, son más rigurosos y de repente tu nota es un poquito menos en el papel, pero en verdad la educación que estás recibiendo es más alta. Los exámenes miden a todos con la misma vara. Entonces, no importa si estudiaste en un colegio o otro colegio, o una universidad o otra universidad, o uno en Lima y el otro en México y el otro en Bogotá y el otro en Chile, y todas con educaciones diferentes, diferentes niveles, algunos en universidades, en colegios privados, otros en colegios públicos, etcétera. Bueno, resulta que los exámenes, como el SAT, como el GMAT en el caso de las maestrías, los miden a todos con la misma vara. Entonces, esa es tu oportunidad de ponerte las pilas y recuperar un poquito del tiempo perdido si es que alguna nota no estuvo bien en la universidad o en el colegio, inclusive, ¿no? Eh, Ahora, si no tienes nada, o sea, si no tienes exámenes, si no tienes actividades extracurriculares, si no sabes inglés, ¿qué creen que va a pasar? No, ni siquiera va a ingresar. O sea, ya ni siquiera hablemos de beca, ni siquiera va a ingresar, ¿no? O sea, esto de acá es para gente que estudia, no necesariamente que ha sido el primer puesto del colegio, por ejemplo, pero sí que estudia y que le gusta, digamos, y que invierte mucho tiempo, en vez de estar jugando PlayStation 5 está leyendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es para los que están bien atrás de la clase, ¿no? ¿Cuál es la segunda pregunta, Robert? Sí, secundando eso, era, en caso de ser admitido, pero aún no se ha logrado obtener una beca o financiamiento suficiente, ¿se pierde la vacante si no puedes pagar dentro del plazo establecido? Bueno, si ha sido admitido, en primer lugar, si ha sido admitido, creo que dijeron Harvard, ¿no? Sí, Ya. Harvard Business School. Bueno, si ha sido admitido a Harvard y ganas menos de $200.000 al año, la beca es automática. O sea, no tienes que aplicar a más, en el caso particular de Harvard, ¿no? Y eso es público. O sea, si tú, vamos a decir, ganas $1.000 mensuales, por decir algo, o sea, algo así como 12.000 o $15.000 al año, e ingresas a Harvard, tú no vas a pagar nada en la universidad. O sea que, entonces acá lo difícil es ingresar, ¿no? Yo me preocuparía por ingresar en ese caso en particular. No todos los casos son iguales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ingresas a otra universidad, digamos, y que de verdad no tienes todo el dinero?
¿Te pueden esperar? Eso va a depender de la universidad. Tú haces tu solicitud, algunas universidades te van a aceptar la solicitud y van a patear tu admisión un año más para que puedas conseguir el dinero. Y hay otras universidades, las más exclusivas, que te van a decir, o las más ranqueadas, mejor dicho, que te van a decir, no te puedo esperar, te invito a postular el otro año y tienes un buen precedente porque ya fuiste admitido este año, pero no te puedo garantizar que el siguiente año vas a ser admitido nuevamente, ¿no? Entonces, todo depende en ese caso depende de la universidad, pero si hablamos particularmente de Harvard, si ingresaste a Harvard, vas a estudiar en Harvard, porque la plata no va a ser un tema, ¿ok? Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos, Roberto? Sí, recordatorio, pueden levantar la mano, abrir el micrófono, si desean formular preguntas, adelante, o colocarlas por el chat, tal vez. Mientras tanto, leo la siguiente pregunta. Mi hija está en tercero de secundaria, es muy buena estudiante y aún no sabe qué estudiar. ¿En qué momento debería llevar su consultoría? Gracias. Bueno, nosotros de hecho trabajamos las consultorías con los chicos a partir de tercero, porque el proceso es largo, ¿no? Y, eh, a ver, o sea, estos exámenes no son fáciles, ¿no? Yo tengo alumnos que se demoran 2 años en estar listos y al principio muchos creen que es fácil, entonces de repente no estudian y luego de dar un primer examen se dan cuenta que no era tan fácil, entonces ahí se ponen las pilas, pero al mismo tiempo está la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, algunos se demoran 2 años. Entonces, en ese sentido, comenzar desde tercero digamos, en el año sería algo así como el antepenúltimo año de la escuela, es recomendable y nosotros tenemos un programa para eso. Vamos, digamos que sin prisa pero sin pausa, y organizamos todo, ¿no? Nos encargamos de organizar el colegio, de ver cuándo va a presentar el TOEFL, cuándo va a presentar el SAT, hacemos los ensayos, todo con mucha anticipación, con mucho tiempo, y esos son en verdad muchos de los casos más exitosos, porque cuando alguien está, por ejemplo, faltando 2 años para llegar a la postulación, ahí sí tenemos tiempo para que, si le gusta ajedrez, sea la campeona de ajedrez y sume, ¿no? O si le gusta la marinera, o si le gusta el fútbol, o por último, no sabe y no le gusta nada, también tenemos tiempo para resolver todas esas dudas y poder llegar en el último año bien. Porque cuando llegas al último año y no tienes nada, eso es mucho más complicado, ¿no? Y ahí sí va el gap year. Y en ese año te toca ponerte al día en lo que no hiciste durante la escuela, ¿no? Entonces, en el caso de los chicos que están en tercero, sí, yo trabajo con varios chicos que están actualmente en tercero, tenemos reuniones una vez por mes y vamos poco a poco perfilando la aplicación, ¿no? O sea, desde inglés intermedio, digamos, ¿no? O sea, como se podrán imaginar, para estudiar en la universidad en esos países, tienes que tener un inglés avanzado. Y si no lo tienes avanzado, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que estudiar inglés. Y nosotros también damos ese servicio. ¿Ok? Tengo otra Bueno, pregunta. dale. ¿Cuánto tiempo dura la asesoría, counseling? Tal vez podemos hablar un poquito del tiempo de Claro, a ver, toda voy a esta hacer un situación. ejemplo voy a hacer una línea de tiempo para el caso de los que están postulando este año, ¿no? A ver, porque como se podrán imaginar, varía de caso en caso, ¿no? Pero, porque dicho este paso, todo esto que estamos hablando no es como ir a un super, a ver, a un mall y entrar a una tienda por departamentos y comprar un traje así nomás. Esto que nosotros hacemos es un traje hecho a la medida, ¿no? Es ir al sastre, que te midan tus medidas y de acuerdo a eso diseñamos el traje, ¿no? Ahora, nosotros estamos básicamente en junio del 2025, ¿ok? Voy a ir hacia atrás. La universidad, más o menos, comienza en septiembre del 2026, ¿ok?
La última, típicamente la respuesta de las admisiones, la última, digamos, llega en abril del 2026. ¿Ok? ¿Cuándo hay que postular? Hay que aplicar en enero del 26 y en, vamos a decir, noviembre del 2025. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, estamos hablando de la postulación de este año para que comience la universidad el siguiente año. Tenemos entre junio y noviembre para hacer todo lo que hemos conversado, ¿no? Ok, si no llegamos a noviembre, pasamos a enero y postulamos en enero, ¿ok? Nosotros, acá recordarán que es una lista de cosas lo que tenemos que hacer. La asesoría, que, digamos, no voy a entrar en tantos detalles porque hay muchas opciones de asesoría, pero digamos que la asesoría termina en abril del 2026, cuando recibes las cartas de aceptación y las becas, ¿no? Entonces, ¿cómo termina esta historia? O sea, comenzaría en este ejemplo, que es un ejemplo muy general, no todos son así, cada uno puede ser un poquito más, un poquito menos. Digamos, comenzamos ahora y comenzamos a trabajar, digamos que todo el año, hasta enero del 2026. ¿Ok? Luego viene el verano en Latinoamérica, que lo disfruten los chicos, y las respuestas llegan en abril del 2026. En abril del 2026 comienza la mudanza, la visa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo termina esto? Como les decía, vamos a suponer que postulaste a 6 universidades, ¿ok? De las 6 universidades te pueden admitir quizás en 4, ¿ok? De las 4 universidades que aplicaste, quizás te dieron beca en 2, ¿ok? De las 2 universidades que te dieron beca completa en una. Vamos a poner algo más concreto, ¿no? A ver, vamos a suponer que te dieron 2 becas. Una beca fue, como en el caso de Sue, en Arizona State University. Arizona State University, ¿no? 100% de beca, gratis, ¿ok? Y también ingresaste, vamos a decir, a la Universidad de Nueva York, ¿no? New York University. Pero a esta universidad ingresaste con 50% de beca, ¿ok? Este es el momento de la verdad. Hasta ahí llegamos nosotros, ¿no? Hasta nuestra recomendación final. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una señorita que justamente ingresó a NYU con media beca y a otra universidad con beca completa. Entonces, su papá me dijo, bueno, obviamente se va a ir ahí, se va a ir a la universidad que le ha dado beca completa, ¿no? Pero yo le dije que él sí podía pagar el 50%, ¿no? Y que estudiar en esta universidad, que era la universidad que ella quería, era lo mejor que le podía pasar en la vida. Estábamos hablando de su hija. Y este señor sí podía pagar. Él podía pagar hasta el 100% de la universidad, ¿no? Entonces yo le recomendé que lo piensen bien, pero como ellos sí tienen recursos, yo le recomendé que vaya a NYU. Y eso fue lo que pasó. Al final ella fue a NYU y está muy contenta y le cambió la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también existen otras circunstancias, ¿no? De pronto tú sí necesitas la beca completa, porque no tienes todo el dinero, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, que no son las mismas que esta otra familia, yo te recomendaría que te vayas a estudiar con la beca completa, a pesar de que NYU quizás sea una mejor universidad. Pero recomiendo en este caso, en el caso de que no existan recursos y no haya ninguna otra posibilidad, en este ejemplo, que se vaya a Arizona State, ¿no? Entonces, no hay una, digamos que cada caso es diferente, ¿no? Va a depender de la situación también económica de la familia. Si pueden pagar un poquito, quizás se puede ir a una mejor universidad a pesar de que no le dan la beca completa. Pero si no, la beca completa es obviamente lo que se recomienda, ¿no? Ok, ¿qué otras preguntas tenemos, Roberto? Sí.
A ver, eh, de nuevo, pueden realizar preguntas, levantar la mano, consultarlas por A el ver, acá chat. tengo una pregunta en el chat, la voy a leer yo. Sí, bueno, yo tengo una en el chat, pero si tú tienes otra, adelante. No, léela tú entonces, Roberto, para no desarruinarnos. A ver, acá tengo una pregunta de Carmen. Una consulta, ¿qué otras universidades top tienen becas tipo Harvard o que tengan grandes porcentajes? Claro, miren, todas las universidades, mientras más prestigiosa es la universidad, tienen más recursos, reciben más donaciones, tienen más exalumnos, millonarios, el gobierno da dinero, pero no solamente el gobierno, sino también el Banco Mundial, las ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más prestigiosa sea la universidad, mejor. ¿Qué universidades son las más prestigiosas? Y bueno, ya mencionamos a Harvard, que Harvard típicamente no se queda callada y te cuenta todo, así de la manera más transparente, ¿no? Y ellos han dicho, quien no tiene plata, básicamente, tiene beca completa, hablando en sencillo, eh, automáticamente. Pero ¿qué otras universidades tienen la misma filosofía, la misma manera de pensar? Columbia University, la Universidad de Pensilvania, eh, NYU, eh, puede ser la Universidad de Chicago, Yale, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas opciones. O sea, me pasaría todo el día hablando de la lista de universidades que dan estas oportunidades, ¿no? Pero en realidad, o sea, sí existen muchas opciones. Como les digo, prácticamente todos nuestros alumnos se van becados, ¿ok? Entonces, el foco de la atención tiene que ser en hacer una buena postulación. Una vez que tengan una buena postulación, eh, la beca va a llegar, ¿ok? Pero la beca no va a pero ni siquiera la admisión va a llegar si la postulación es regular. Si la postulación es regular, ni siquiera la admisión llega, ¿ok? Entonces, yo creo que el foco es hacer una buena postulación y cuando la tengamos, aplicamos. Dependiendo de la carrera, hay universidades mejores para ciertas carreras que otras, ¿no? Hay universidades que son buenas en todo, como Harvard, ¿no? Hay algunas que no son buenas en todo, pero en una carrera en particular son buenas. Entonces, se seleccionan las universidades, se aplica, etcétera, etcétera, y la beca va a llegar. Entonces, eh, también hay universidades que tienen becas y no lo dicen. O sea, no todas las becas que existen son públicas, ¿no? También existen donaciones. Viene un año de manera inesperada, vamos a decir Carlos Slim, y dona 100 millones de dólares a una universidad, que ni si lo esperaba, ¿ok? Entonces ahora tiene 100 millones de dólares para otorgar más becas a la universidad, que no lo tenía presupuestado. Entonces, eh, es muy relativo, pero lo que yo les diría es, enfóquense, por ejemplo, en que sus matemáticas sean muy buenas, que sepan inglés, que escriban bien los ensayos, etcétera, y lo otro va a caer por su propio peso, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta en el chat, yo la voy a leer, Roberto. Mi hija de 17 años quiere aplicar a universidades en Estados Unidos, pero no tiene extracurriculares. Ok, lo expliqué hace un rato. En buena hora si alguien los tiene, pero no se haga mucho lío si no los tiene, porque no es lo más importante de la postulación. Recientemente se unió a un voluntariado y ha tenido ideas para proyectos, pero no ha sabido cómo desarrollarlas. Y en su escuela no hay oportunidades como competencias y demás. En julio de este año ingresa al penúltimo semestre de su preparatoria pública en México. Se cursan 6 semestres en high school y está en cuarto, casi quinto. Y su promedio es 9,7 de 10, su inglés es B1, B2 y tiene buen rendimiento. Quiere estudiar finanzas. Es muy tarde para comenzar a prepararse, le interesa Princeton, UPenn, pero es un poco riguroso y no sabe si podrá. Bueno, yo no la conozco a su hija, señora Eva, pero veo que tiene 9,7 de 10, o sea, es un buen puntaje en la prepa, y tiene un nivel de inglés bueno, B1, B2, está bien. Yo no me preocuparía mucho por los extracurriculares, como lo mencioné al principio o hace unos minutos, si los tiene en buena hora, pero no es lo más importante. ¿Está muy tarde para prepararse? Yo creo que
tiene una buena edad, ¿no es cierto? Tiene 17 años, todavía está en la prepa, yo creo que está bien. Yo, yo más bien me apresuraría en comenzar la postulación y concentrarnos en eso para poder llegar a la fecha límite que es máximo en enero, ¿no? Para los que comienzan en el 2026. Digamos, otra vez, no conozco el caso particular, no conozco el detalle, pero de lo que estoy leyendo y la breve descripción que me ha dado, además tiene claro cuáles son las buenas universidades altas, yo creo que no hay ningún problema. O sea, comencemos. Bueno, ¿qué otras preguntas tienes por ahí, Roberto? Sí, tengo una más. Si un estudiante gana una beca y esta beca es para todos los años que dure la carrera profesional, siempre y cuando mantengan notas altas, de no ser así, ¿me quitan la beca? A ver, esto funciona así. Una vez que te otorgan la beca, se renueva cada año, ¿no? O sea, te ofrece la beca completa para el primer año y se renueva cada año de manera automática, con efectivamente una condición que es de que no te vaya mal. O sea, pero no significa que tienes que estar en los primeros puestos de la clase, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el GPA es hasta 4, ¿no? 4 es el máximo puntaje. Yo, por ejemplo, que estudié en Estados Unidos, mi GPA era, creo que 3.9, ¿no? O sea, yo no era el primer puesto, pero me iba bastante bien, ¿ok? ¿Cuándo comienzan las universidades a preocuparse y a considerar quitarte la beca? Cuando tu GPA baja de 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que, y 3 en verdad es difícil que alguien que estudie tenga 3, ¿no? Entonces, en resumen, sí, la beca es condicionada a que estudies, obviamente, ¿no? O sea, no le vas a seguir pagando gratis a alguien que no estudia, pues, ¿no? A alguien que le va mal, ¿no? Pero si tú estudias, no hay ninguna razón para que te retiren la beca, ¿ok? Y se renueva automáticamente. ¿Roberto? Sí. Bueno, en el chat nos están haciendo una pregunta, Ana María. ¿Cuánto es el porcentaje Claro. de probabilidad que un joven gane una beca en una universidad del Reino Unido? Es más baja que en Estados Unidos, ¿no? O sea, en el ejemplo de Harvard, la beca completa está, la probabilidad es 50%. O sea, esa es la probabilidad de toda la clase, ¿no? Pero si tú, en el caso de Harvard, ganas menos de $200.000 al año, la beca es automática y ahí la probabilidad es 100% de beca, es automática, ¿no? En el caso de Inglaterra no hay tanto dinero, entonces ahí la probabilidad es más baja, ciertamente, ¿no? Pero se mantiene la tendencia de que si ingresas ya tienes bastante ganado todo. Y lo otro que también cabe mencionar es que a veces alguien ingresa y no recibe la beca el primer día, o sea, recibe la carta de admisión, pero no recibe la beca, y tú no te quedas con los brazos cruzados, pues, sino que te pones a buscar becas. Y le preguntas a la universidad, y le preguntas al profesor, y le preguntas a la oficina de ayuda financiera, y preguntas y preguntas y buscas y buscas y buscas. Y muchos de nuestros alumnos obtienen la beca en ese proceso, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, la admisión termina en abril, ¿no? Y la universidad comienza en septiembre. Entonces hay varios meses que, y si asumiendo que no has obtenido la beca en la universidad que ingresaste, tienes varios meses para buscar. Y también hay trabajo. O sea, a ver, por ejemplo, ¿qué trabajos? Miren, estas universidades son como ciudades. Y en las universidades existe absolutamente todo. Existe un canal de televisión, existe una radio, un restaurante. Todo lo que se puedan imaginar que hay en una ciudad existe en estas universidades. Y la mayoría de los empleados son los mismos estudiantes. Entonces, también pueden trabajar. Y en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, los sueldos no son tan malos. Y a pesar de que no es una beca, cubre una parte importante de la... O sea, te pueden dar 50% de beca y el otro 50% conseguírtelo
entre trabajar con, por ejemplo, un profesor en un proyecto interesante. Entonces, acá la probabilidad, digamos, o sea, respondiendo en concreto a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que te ganes una beca en Inglaterra? Es menor que la de Estados Unidos, porque hay menos dinero, ¿sí? Pero también existen las becas, y acá es la parte importante, tienes que buscarlo, porque si es que no le encuentras a la primera, buscas y buscas y buscas, y al final otra vez consigues la beca. Y puedes acumular becas, o sea, una de 30%, otra de 50%, y trabajas por el otro cachito que te falta y que no lo tienes, trabajas en la librería, ¿ok? Bueno, acá te hay otra pregunta. En la preparación de ustedes otorgan cuál es el costo y cómo es el financiamiento. Bueno, yo le pediría, señora Patricia, bueno, apúntalo, Roberto, que, que lo apunten para que se comuniquen con la señora Patricia Bueno y le expliquen, y a todos, ¿no? Que les expliquen cómo es, porque otra vez es un traje hecho a la medida, ¿no? Si sabe inglés, no necesita estudiar inglés con nosotros. Si no sabe inglés, vamos a tener que estudiar inglés. Eh, de pronto, no sé, algunos casos, por ejemplo, tienen que tener unas matemáticas más intensas, otros no, algunos postulan este año, otros, como me preguntaron hace un rato, están en el antepenúltimo año. Hay casos y casos. Algunos quieren postular a una universidad, otros quieren postular a cinco, que es lo que yo recomendaría. Y yo, por ejemplo, estoy haciendo una postulación para 20 universidades con un amigo chino. Entonces, este, es un traje hecho a la medida, ¿no? Es como decir, es como preguntar cuánto cuesta un traje de novia. Bueno, un traje de novia depende, pues, ¿no? Lo que tú quieras. Ok, a ver, acá tengo otra pregunta. Quiero postular a Harvard, pero no sé cómo es todo el proceso de postulación y no sé si aún puedo. Tengo 18 años. Violeta Robles. Bueno, este, en principio sí, sigue siendo joven, pero habrá que ver que, cuál es tu caso. Otra vez, yo no sé si sabes inglés, no sé qué tal te fue en la escuela, no sé qué tal estás en matemáticas, no te conozco, ¿no? Pero lo que te recomendaría es, a ver, por el tema de edad, que es lo que tú mencionas, creo que todavía puedes postular. Pero tu edad realmente no me preocupa mucho. Lo que más me preocupa es, ¿sabes inglés? ¿No sabes inglés? ¿Cómo está tu matemática? ¿Qué tal te fue en la escuela? ¿Te fue bien? La carta del director de la escuela va a ser una buena carta. ¿Tú qué opinas? ¿O tenemos que ir a hablar con él? Y también depende de qué universidad quieras aplicar. Si quieres aplicar a Harvard, es una exigencia más alta. Si quieres postular a una universidad buena, pero más sencilla, por ejemplo, voy a mencionar una buena, pero no tan difícil como Harvard, por ejemplo, la Universidad de Washington, ahí la rigurosidad es un poquito menor, entonces quizás sí puedes para Washington, pero no llegas a Harvard, ¿no? Entonces todo va a depender de lo que tú quieras, de cuál es tu situación, etcétera. Pero en particular por el tema de edad, creo que ahí no tienes problema. A ver, dice, soy estudiante de ingeniería de minas a 2 años de culminar el pregrado en Perú, ganador de concurso nacional de congresos nacionales, bla, bla, tengo un artículo científico. Mi pregunta es, ¿cuáles son las habilidades técnicas y curriculares terminales que debo desarrollar en pregrado, ya que me gustaría continuar mi estudio de posgrado con un financiamiento, mi persona habla inglés, gracias. Bueno, a ver, ok, para los que ya están en la universidad, no estás en el segundo año. Bueno, en primer lugar, te tiene que ir muy bien en la universidad, ¿no? Porque ya para una maestría, las universidades van a ver qué tal te fue en la universidad, como un referente, ¿no? Si te fue mal en la universidad, digamos que la postulación viene más difícil, ¿no? Ok, luego me preguntas extracurriculares, otra vez, si te gustan, si te nace hacerlo, en buena hora, pero no lo fuerces, o sea, no vayas a tocar en la iglesia la guitarra si no te gusta tocar la guitarra en la iglesia, no lo hagas, ¿no? Es algo que realmente te gusta. Eh, ¿Tu inglés es bueno? Miren, con el tema del inglés, eso hay que evaluarlo. Hay personas que dicen que saben inglés y no saben inglés.
Y hay personas que dicen que saben, que no saben inglés y sí saben inglés, ¿ok? Entonces, no es tan fácil como decir sé inglés. Además, no es cualquier inglés. No es un inglés para ir a Disney. Es un inglés para ir a estudiar a la universidad. Entonces es otro inglés, ¿no? Entonces, pero yo te diría, comienza a leer artículos científicos, comienza a leer New York Times, etcétera, en inglés, que tiene un nivel más alto y más riguroso que leer, por ejemplo, una novela en inglés, ¿no? Entonces, eso, asegúrate que tu inglés esté bien, asegúrate que tus notas de universidad terminen muy bien, si puedes hacer extracurriculares en buena hora y si puedes comenzar a prepararte para los exámenes, porque en maestrías también hay exámenes de admisión como el GMAT o el GRE. Eres bienvenido a contactarte con mi equipo para que comiences tu preparación. Ok, ¿qué más preguntas tenemos por ahí, Roberto? Sí, han nacido unas preguntas más. JC nos dice, si se tiene más de 40 años, uno, ¿hay límite de edad para postular a un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard? Y dos, ¿la edad influye en el financiamiento? Miren, a ver, 40 años, ciertamente digamos que ya estás en el rango superior, ¿no? De alguien que estudia una maestría, pero no es imposible, ¿no? No es imposible, pero sí estás en el rango superior y no hay discriminación por edad. Tampoco hay discriminación por nacionalidad o si eres hombre, mujer, estado civil, nadie te va a preguntar eso. O sea, mejor dicho, va a ser información que vas a ingresar a la postulación, pero es simplemente información. La admisión no se acepta o se deniega porque, por ejemplo, eres mujer. No tiene nada que ver. O sea, acá en ningún momento lo he mencionado, de hecho, ¿no? A ver, la pregunta era por mi edad, ¿no? El tema del punto era la edad, ¿no es cierto, Roberto? Correcto, sí. Yo creo que en principio no hay una restricción, ¿ok? Pero sí tienes que entender que tu caso es un caso más complicado, porque la universidad, una de las cosas que te van a preguntar, y nosotros justamente hacemos esa asesoría, es ¿por qué? ¿Por qué a los 40 años? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuestra clase te van a decir, mira amigo, nuestra clase en promedio tiene 28 años o 30 años, ¿no? Tú tienes 40. Explícanos por qué no postulaste cuando tenías 30, digamos. ¿Ok? De repente tienes una buena respuesta. Y yo he visto casos de personas que tenían, digamos que no las mejores condiciones para aplicar, pero había una explicación, ¿no? Había una explicación. Entonces, una vez que uno da una buena explicación, las universidades lo entienden y la postulación camina y son exitosas. Pero si la explicación es mala, esa ya es otra historia, ¿no? Ahí se te complica más todo, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos, Roberto? Elizamé, ¿podría mencionar otras becas de las que se puede postular como la de Breakthrough o RISE? Sí, a ver. A ver, voy a hablar algo. Sí, hay muchas becas. Las principales becas las otorgan la misma universidad. La misma universidad tiene becas, ¿ok? Y lo da el comité de admisión, ¿ok? Y luego está RISE, por ejemplo, o Breakthrough, etcétera. Pero luego están las becas que tú no sabes que existen, pero existen. Y que no se llaman becas, sino son donaciones, ¿no? Entonces, y cada universidad tiene su propio mundo, ¿no? Por ejemplo, en Stanford vino el dueño de Nike y donó 600 millones de dólares, porque era exalumno y dijo, bueno, estoy muy agradecido por todo lo que tengo, etcétera, etcétera. En gran parte se lo debo a Stanford, así que toma 600 millones de dólares. ¿Para quién? Para las becas, ¿no? Entonces, no es técnicamente una beca, pero es una ayuda financiera. En resumen, es lo mismo, ¿no? Entonces no vas a pagar mucho dinero. Pero eso a veces no es público. Entonces, ¿qué les recomendaría? Yo les recomendaría que no se preocupen, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, sobre todo en un contexto latinoamericano, ¿no? Pero yo les recomendaría que no se preocupen mucho por con qué voy a pagar la universidad y preocúpense en cómo hago para ingresar a la universidad. Porque una vez que ingresas a la universidad, es recién ahí que se abre una pequeña puerta y te comienzan a mostrar cosas. O sea, a ver, primera capa
tú no eres alumno, tú eres simplemente un postulante de la universidad, no has sido admitido, y ahí la universidad no te va a mostrar mucho, ¿ok? Postulas, te muestran un poquito más, ¿ok? Ingresas, te muestran un poquito más. Pero como no has ingresado a una, sino ingresaste a 3 universidades, todavía no te muestran todo. Cuando tú confirmas que vas a ir a esa universidad, se abre la puerta grande. Y ahí es donde te comienzan a mostrar más cosas, ¿no? Y si viajas, si puedes viajar y te quedas, digamos que una semana en la universidad y tocas puertas y tocas puertas y tocas puertas, más oportunidades se presentan. Entonces, yo creo que el enfoque de las becas es, el dinero en verdad hay muchas oportunidades, ¿no? Por todos lados, pero solamente se las van a mostrar a los alumnos admitidos. Entonces, si tú mandas un correo y le preguntas a la mayoría de las universidades qué oportunidades de becas hay, te van a mandar a una página web muy políticamente correcta, en donde está la información básica. Pero no te van a decir cuánto dinero hay, qué montos hay, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, en resumen, preocúpese por ingresar. Y sin ingresar bien, además. O sea, digamos que la beca va a llegar, a ver, voy a hablar en sencillo, va a llegar a los que ingresan en la primera mitad de arriba, ¿no? Si la clase es de 100 y tú ingresaste en el número 50, la probabilidad que tengas beca es alta. Pero si tú ingresaste de la clase de 100, sí ingresaste, pero ingresaste en el puesto 100, ahí la probabilidad es baja de beca. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos? A ver, aquí tengo una pregunta. ¿Qué universidades se postularía a medicina para beca completa? Bueno, lo acabo de responder, creo, ¿no? Todas las universidades tienen un presupuesto para otorgar becas, pero no se las van a dar al último puesto de la clase. Se los van a dar a la primera mitad de arriba de la clase, ¿no? Y comienza desde el momento que postules, ¿no? Entonces, si tú haces una buena postulación, las probabilidades son altas de tener ayuda financiera. Nuestros alumnos, que por supuesto hacen una buena postulación, prácticamente todos ingresan con beca, ¿ok? Además, las universidades saben que nosotros somos latinos y que tenemos un presupuesto muy diferente a, por ejemplo, un francés o a un americano o a un inglés. Entonces, cuando te admiten, detrás de su cabeza, como dicen ellos, saben que tú probablemente vas a necesitar un poquito de ayuda financiera. O toda. ¿Ok? Bueno, ¿tenemos más preguntas, Roberto? Por mi lado, no. Hay algunas que, digamos, no he formulado en vivo, sin embargo, han sido contestadas a lo largo de la conferencia. Así que Ah, por mi ya. parte no tengo más preguntas. No sé si Ya, alguno quiere levantar bueno. la mano de repente. A ver, acá me pregunta, una vez que el joven ingresa a la universidad, ¿ustedes siguen pendientes de alguna forma del estudiante? Claro que sí, o sea, somos amigos, ¿no? Yo soy amigo de todos ellos, porque, a ver, imagínense, ¿no? O sea, estamos trabajando meses, en algunos casos años, una postulación y hablamos sobre ellos. Todo el tema es de ellos, su vida, que desde el día, en algunos casos los conozco desde, digamos, la historia, desde el día que nacieron, cómo hicieron la primaria, la secundaria, la media, la preparatoria, en el caso de México. Me cuentan todo, estudian con nosotros los exámenes, les va mal, luego vuelven a presentar el examen, les va bien, celebramos el día que son admitidos. A veces yo viajo, me doy una vuelta por los países, voy a Colombia, voy a México, voy a Chile, voy a Perú, ¿no? Nos tomamos fotos. Todos esos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube son básicamente las celebraciones de las admisiones, ¿no? Entonces, después de haber pasado, pues, una etapa bonita de su vida en donde yo los estoy asesorando, nos convertimos en amigos. Entonces, eh, viene Sócrates, que estudia en Berkeley, ¿no? Que es un alumno nuestro, con beca completa, y me dice, Oscar, te invito a comer un ceviche. Él me invita a comer un ceviche, pagado con sus 4 becas, ¿ok?
Entonces, historia real, ¿no? Bueno. Con respecto al tema de asesoría, de cuánto es el costo, otra vez es muy relativo, es un traje hecho a la medida. Es como decir cuánto cuesta un traje de novia. Depende, pues. Puede ser, depende del modelo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo lo que les pediría, apunta, por favor, Roberto, que se comuniquen con cada uno de ustedes y un poquito, que nos cuenten un poquito más la historia y ahí le pueden hacer un presupuesto un poquito más concreto, ¿no? También depende si estás en el último año del colegio, en el penúltimo, si es universidad o el trabajo es para una maestría o para un doctorado, sabes inglés, si no sabes inglés. O sea, hay muchas posibilidades. Así que lo mejor sería hablar con cada uno de ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que sí tienen que invertir, ¿no? O sea, a ver, me explico un poquito más, ¿no? Entre usar un diccionario de internet gratuito versus comprar un diccionario hecho y derecho o una aplicación, ¿no? Que ahora los diccionarios también vienen en apps pagado, vamos a necesitar el diccionario pagado. El diccionario Google Translator ya no sirve para esto, porque esto que estamos haciendo es de un nivel mucho más alto que eso. Entonces, sí hay que comprar el diccionario, ¿no? Entonces, sí tienen que estar dispuestos a invertir un poco de dinero, que claro, comparado a lo que cuesta en la universidad, en estas universidades, lo que el costo de la universidad no es nada, ¿no? No es nada. Pero sí tienen que, si realmente quieren ingresar con beca, bueno, hay que estudiar, hay que presentar el examen TOEFL. El examen TOEFL vale $250. Te jalan, lo tienes que volver a presentar otro a $250. Te jalan por segunda vez, lo tienes que volver a presentar. En el medio tienes que aguantar y seguir estudiando, ¿sí? A la tercera de la vencida, sacas el puntaje que necesitas, TOEFL check. La misma historia con el SAT, que tus clases, que el diccionario, que el libro, etcétera. Hay que tener un presupuesto, sí, pero como les digo, no se compara en nada con, con el monto que van a recibir de beca, ¿no? No sé, o sea, imagínense que alguien invierta, vamos a decir, $5.000 en un año de preparación y recibe una beca de $300.000. Dígame si no vale la pena. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Roberto? Ninguna que se me escape de momento, así que si no hay más preguntas, Oscar. Sí, yo voy a solamente terminar con lo siguiente, con esta reflexión, ¿no? Ir a estudiar para ti o para sus hijos en una de esas universidades es lo mejor que les puede pasar en la vida. O sea, es una inversión que vale la pena, ¿no? Que es su educación y que nadie se la va a poder quitar, ¿no? Y su vida va a cambiar. Va a cambiar porque van a pasar 2 años, 4 años, 2 años, si es universidad son 4 o 5, si es medicina serán 10 años, por lo menos, estudiando en un país desarrollado y ahí su vida cambia completamente, se le abren un montón de oportunidades profesionales, personales también. Muchos de mis alumnos obviamente se casan y ya no regresan, por ejemplo. Y vale la pena. Esto vale la pena hacer 1000 veces más que, por ejemplo, estudiar en una universidad local, ¿no? Vale la pena hacerlo. Es para las personas que les gusta estudiar y nos tienen a nosotros si es que necesitan la asesoría y, digamos, quieren saber cómo hacerlo a un nivel mucho más profesional, para eso estamos nosotros. Sobre todo que nosotros que somos latinos y que la postulación es con universidades americanas y a veces no solamente es un tema de inglés, sino también las diferencias culturales que hay entre cómo piensa y cómo hay que responderle a una cultura anglosajona versus las respuestas que podríamos esperar de un latinoamericano, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más, salvo que Roberto tenga alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, este, este es el momento, si no, ya nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho por haber venido el día de hoy a esta reunión. Han sido buenas preguntas, estoy muy alegre porque hay varias personas que han ingresado el día de hoy. Por favor, comuníquense con mi equipo y mi equipo también se va a comunicar con ustedes si es que quieren alguna cotización o quieren comenzar el proceso.
a los que van a postular este año para comenzar la universidad, por ejemplo, ya sea pregrado o posgrado, en el 2026, yo les recomendaría que comiencen lo más pronto posible. Eh, Noviembre o enero parece muy lejos, pero créanme que no lo es, y lo mejor sería comenzar con anticipación. ¿Ok? Bueno, nada, muchas gracias por haberme escuchado. Espero les haya servido y les recomiendo 100% que apliquen a una universidad top, siempre y cuando valga la pena, acuérdense, o sea, miren a qué universidad están aplicando, miren dónde está en el ranking, miren si es buena, ¿no? Si es una universidad realmente que vale la pena hacer todo este esfuerzo. Ok, bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Perdón. Y nada, seguramente subiremos eso también a YouTube para que todo el mundo lo vea. Saludos y buenas noches, que les vaya muy bien. Hasta Gracias, luego. buenas noches, hasta luego. Bye, bye, bye.